Seguimos en Periodismo sin Barbijo por la pantalla de Canal 10. Recién hablábamos de la pobreza, de los índices que se han conocido en las últimas semanas y también de las historias que hay detrás de cada de estas cifras. Ahora cambiamos de tema y hablamos de la pandemia y de los 200 días que hemos cumplido desde que la pandemia llegó a la Argentina y se han tomado medidas de aislamiento y de distanciamiento social. Así es, Salvita, bueno, proyectos, sueños que han quedado truncos, en este caso, desde que por la llegada de esta enfermedad, claramente, actividades económicas que tuvieron que cerrar sus puertas, algunos negocios, emprendimientos personales que también se fundieron o que pasaron al olvido, lugares históricos que tuvieron que cerrar sus puertas también. Parece una eternidad y la gran pregunta es, ¿se han tomado o se siguen tomando las medidas correspondientes o correctas al respecto? Jota, vamos con placas para ver qué pasó desde que llegó la pandemia a nuestro país y las medidas que se han tomado en Tucumán. Cuarentena en Tucumán, 200 días de incertidumbre. Así es, porque desde el 20 de marzo hubo 13 decisiones nacionales sobre el aislamiento. La provincia estuvo en fase 1, fase 3 y fase 5. El incremento, sí, de los casos, perdón, Adita, la circulación comunitaria y el temor por la saturación del sistema obligaron a suspender restricciones. La etapa actual rige hasta el próximo domingo. Eso pasó entonces en Tucumán desde que la pandemia llegó al país y se tomaron medidas a nivel nacional y se replicaron en un primer momento en la provincia y después fue el gobierno local el que comenzó a tomar las determinaciones. La pregunta es, ¿vamos a tener que seguir esperando alguna vacuna? ¿Vamos a tener que seguir esperando alguna solución que termine por borrar del mapa la pandemia? ¿O vamos a necesitar ya que de alguna vez por todas comencemos a convivir con la pandemia, de que desde el Estado también den algún plan por lo menos a mediano plazo y no cada 15 días estar esperando para ver qué es lo que va a ser de nuestra vida pública, ¿no? Sí, Jota, acá se plantea un debate que ha surgido desde las primeras medidas que se han tomado, que tiene que ver con hasta dónde se están restringiendo las libertades del individuo cuando el Estado toma diferentes medidas para combatir la pandemia, por lo menos resguardar al sistema de salud. Para hablar sobre este tema, sobre si son constitucionales o no las medidas que ha tomado el gobierno, consultamos justamente a un abogado constitucionalista y esto nos comentaba. Lógicamente, todos están cansados de esto y a veces es muy difícil poder merituar si han sido bien tomadas o no todas las decisiones en conjunto. Pero sí, individualmente tiene que haber un control. Desde mi punto de vista, el Estado está haciendo lo que puede, es una cuestión realmente impensada. Si no lo pueden hacer un país como Estados Unidos, que es el más poderoso del mundo, poco nos queda a nosotros, pero hay que ser cuidadosos porque cuando nos acostumbramos a que nos limiten las libertades, empezamos esa etapa de anestesia. Es un límite bastante peligroso, ¿no? Sí. Hay que decirlo, cuáles son las atribuciones que tiene el Poder Central para poder limitar justamente las libertades de las personas. Y muy importante lo que dice Merra sobre el final, que suele haber como una suerte de anestesia social, ¿no? Cuando se comienzan a implantar esta serie de medidas. Sí. Bueno, Jota, vamos a recibir a nuestro próximo invitado. Vamos. Néstor Chino Luna, conocido periodista del medio. Me saco porque esto es periodismo sin barbijo. Muy bien, muy bien. Entonces, me gusta que acate las normas del lugar. Las normas. ¿Cómo están, chicos? No era para menos. ¿Cómo estás? Bien, si se puede decir bien, ante tanta desgracia acumulada, ¿no? Claro, bueno, ¿qué opinás sobre las medidas del gobierno provincial, en este caso, respecto de las cuarentenas? ¿Fue muy prematuro, digamos, cerrar todo en aquellos momentos en donde no había circulación viral o vos crees que está bien? Viste que de acuerdo a los tiempos que vivimos empiezan a aparecer siglas. En la vida cotidiana de cada uno, a medida que van pasando los tiempos, uno puede recordarlas. Yo tengo ese hábito de estructurarlo a las siglas nuevas que aparecen en los tiempos. Y acá apareció algo que se llamaba COE. Sí. Comité Operativo de Emergencia.
El Comité Operativo de Emergencia, en teoría, trataba o buscaban una similitud con los especialistas, o por lo menos uno creía que era eso. Y lo curioso es que el COE de Tucumán lo forman los mismos ministros que son parte del gabinete del gobernador de la provincia. A ver, como que vos ahorita seas productora, sonidista, que manejes el programa y que encima seas la que hay que entrevistar. Claro. Digamos, esa es una de las cosas que por ahí no hay explicación, porque de última, ante una situación como la que se vive, lo prioritario, lo que dice el sentido común, es algo que se llama masa crítica. ¿A vos te parecería mejor algo más intersectorial? Y con masa crítica, donde yo no sea el ministro que tenga que decirle al gobernador, creo que está haciendo mal las cosas, pues soy el ministro, formo parte del gobierno. Como que necesitábamos que se amplíe con especialistas, con otras voces disonantes, que no hay que tenerle miedo. Que uno piense diferente, no es que esté en contra, piensa diferente. O sea, ¿vos crees que desde la base Por eso, no ha sido una buena, claro, no se han tomado buenas decisiones? Por eso te decisiones? digo que es el que maneja centralmente todo. Y es difícil ser ministra de Salud como la doctora Rosana Chala y a la vez estar en el COE, o ser ministro de Seguridad como Malek, que tiene demasiados problemas, y encima formar parte del COE. Y ni que hablar, ser gobernador de Tucumán, buscando plata en Buenos Aires para afrontar las planillas salariales, y encima estar al frente del COE. Por eso te digo, yo creo que partimos sin una masa crítica. Me hubiese gustado tener gente de la justicia, de la legislatura, de las delegaciones comunales, de las universidades, de las ONG, de los medios de prensa, ¿por qué no? De los estudiosos, de los físicos, de las estadísticas. Pero como todos los gobiernos de los últimos tiempos, una autocrítica es un golpe, es una derrota prácticamente. Y bueno, ¿no? pero así estamos. O una crítica, ni siquiera una autocrítica. Pero así autocrítica estamos. no le pidamos. Hoy es fantástico. ¿A vos no te gusta cuando llegas a tu casa? ¿Te imaginas si vos manejas el menú todos los días de tu casa? Que vos llegues a decir, hoy se come milanesa. Y ninguno de tus hijos o tu mujer te dice, sí, si comemos una pizza, sería todos los días lo que se te ocurra a vos, ya sería hasta aburrido. No sé si Jota opina en casa. Bueno, a la inversa menos, hay que decirlo. Pero digamos, la masa crítica es eso, es básica. Es para mejorar, es una construcción colectiva. No hay sociedad si no hay construcción colectiva. Ahora, Néstor, Chino, decimos por Néstor, Chino. no sé con quién hablas. Han surgido los casos en Tucumán. Llegó el brote del coronavirus. Veníamos bien y llegó el brote. ¿Vos crees que ese brote era esperable? ¿Tenía que pasar sí o sí, como había pasado en otras partes del mundo? ¿O tiene que ver con esta falencia que vos estás marcando? No, punto uno, no es una falencia esto. Simplemente es una cuestión de metodología. Esta es una pandemia que atacó a todo el mundo y que todo el mundo, si en algo coincide y que demuestra que no somos los peores, que todo es tan similar. Sí. Pero hay una vieja frase, vos sos muy joven, Gracias. que decía que algunos confundían avanzar con huir hacia adelante. Yo creo que eso pasó no solo en Tucumán, en el país, sino en el mundo. Yo creo que creíamos que estábamos avanzando, viste que hacíamos los famosos cuadros, la filmina, y nos comparábamos con uno, con otro, y decíamos, nosotros estamos mejor, y se enojaban los otros. Y creía que estábamos avanzando, y era que estábamos huyendo hacia adelante, que es diferente. Por eso te digo, no hay secretos y nadie tiene. Y lo peor de todo, cuando la solución es ajena a nosotros. ¿No le queda a usted esa sensación cada vez que se levantan de decir voy a remarla, ponerle actitud, pensar en positivo, pero sabés que la solución no la tenés? No. Porque la solución es esa vacuna que esperábamos en septiembre. ¿Se acuerdan, chicos, que suspendimos el Día del Amigo para festejarlo el 21 de septiembre? Supuestamente en septiembre ya íbamos a estar todos en ronda de la mano, ¿no? Prácticamente. Y seguimos. Y cada vez te corren el arco más lejos, vos que sos futbolero, cada vez te van corriendo el arco más lejos. Yo también soy futbolera, Bueno, no que te lo corren al costado, te lo corren más lejos. Claro. Y la sensación es esa. Yo estoy muy triste, y me tomo unos minutos para decirlo, por los chicos. Yo lo veo muy triste a los chicos. Y veo una crueldad que quizás sea un síntoma, digamos, yo sé que es políticamente incorrecto lo que voy a decir, pero bueno, no hay quien los defienda. ¿Viste? Salieron a defender a todas las actividades comerciales, a las actividades deportivas. Todos salieron a defender. Yo no escuché a nadie defender para que los chicos vuelvan a los colegios. ¿Y saben por qué, chicos? Yo me tomé el tiempo para analizarlo y es tan básico como y tan doloroso como es la miseria humana. Porque los colegios privados siguen cobrando la cuota.
y porque los que están en el sistema educativo siguen cobrando los sueldos. Claramente. Ahora, ¿quién lo defiende a los chicos? ¿Se acuerdan cuando decían que enarbolaban 180 días de clases? Llevamos ¿cuánto? Sin clases. Y no escucho a nadie que haga una manifestación o que diga algo por los chicos. Se resulta que podés ir a un gimnasio, reunirte, pero ellos no pueden ir a la escuela. Resulta que podés juntarte en un bar separado, hay protocolos pertinentes, y que está bien, no es que estoy en contra, que quede claro. No, pero hay que tener ¿quién esto en cuenta defendió también a los chicos? Claro. Y los chicos están muy tristes. Ustedes piensen, recapacitemos un minuto y nos pongamos en lo que es la empatía. La empatía es ponerse en el lugar del otro. ¿Te imaginas el chico que estaba terminando la primaria? Yo tengo una hija que estaba terminando la primaria y que soñaba con el viaje, con la despedida, con ser lo más grande del curso. Imagínate ese chico que necesita o que los únicos amigos o el único contacto social en grupo es el colegio. Piensen y que a la audiencia, bueno, audiencia, yo soy de radio ahora, pero bueno, a la teleaudiencia piense lo que es un año ya sin tener clases. Claramente. Bueno, después hablamos sobre las restricciones, ¿no? Pero ahora vamos a escuchar la segunda parte de la nota Mirra. Fundar las razones por las cuales se limita la circulación a la noche, porque creo y reitero que todas las limitaciones deben ser fundadas y basadas en un principio legal. No significa que la ley no pueda también equivocarse, superar la relación de medio a fin, ¿verdad? Yo me acuerdo que siempre daba en clase un ejemplo, un viejísimo ejemplo, del profesor Quiroga Gaviria en su libro, donde pone un ejemplo justamente de esto. Estamos hablando de una obra de más de 30 años, donde decía que había una invasión de mosca tsetse. Mira la casualidad en relación por lo menos a la cuestión de salubridad, ¿no? De poder ponerse de salubridad. Entonces se había prohibido que la gente concurra a los cines, ¿no? Algo parecido, no sé si te acuerdas, con la gripe hace unos años. Esto, más de 30 años el ejemplo que se le ocurrió. Entonces cerraron todos los lugares públicos y cine y demás. Miramos como adelantados en el tiempo. Y decía, ¿esto es constitucional o no? ¿Hay adecuación de medio a fin? Y yo siempre le hago la pregunta a las alumnas y alumnos del curso, si ¿qué opinan? Y empiezan a debatir y demás. Y después a la parte de abajito del libro te dice, esto es inconstitucional, porque la mosca tsetse, digamos, no tiene que ver el lugar cerrado, no se contagia de persona a persona. Entonces, los lugares cerrados no influyen en nada en la existencia de la invasión de la mosca tsetse. O sea, no hay adecuación de medio a fin. Es un ejemplo bastante burdo, pero que sirve para interpretar cuando nos van a restringir las libertades de cualquier naturaleza. Si hay una relación de medio a fin, esto que a veces parece un poquito teórico, lo tenés que analizar cuando vos ves una zapatería que tuvo que cerrar meses, un bar que tuvo que cerrar y fundirse, y otra cosa que es muy importante, y no quiero abundar en casos judiciales porque por ahí no es el ámbito, pero por ejemplo el caso del cine Callao, que es emblemático a nivel nacional de la Corte de la Nación, fue un caso donde, como en la década del 60 los cines se habían expandido toda la Argentina, digamos como hoy puede ser uno de estos sistemas de video que la gente está toda conectada. En esa época todo el mundo empezó a ir a los cines porque era algo nuevo, estaba de moda. ¿Y eso qué hizo? Que los artistas de números vivos, de variedades, empezaron a quedarse sin trabajo porque la gente iba al cine. ¿Qué se hizo? Se dictó una norma en la cual, en el medio de las dos funciones de cine, porque eran dos películas, debía pasar esos números vivos y hacerse cargo el dueño del cine del costo y no influir sobre la entrada, ¿sí? ¿Qué dijo la Corte? Decía que era constitucional. Y ahí es donde siempre hago analizar también a las chicas y los chicos, diciéndole, no es que limita los derechos por el bien común, aquí está el bien común, que cargue los dueños de los cines para ayudar a una actividad. Y eso es lo que tenemos que analizar, y esto va a salir después de la cuarentena, después de la pandemia, si Dios quiera salgamos rápido, porque ¿qué van a hacer aquellos que han perdido todo su patrimonio por una medida del Estado? Todos hemos soportado de la misma manera económicamente la pandemia.
toda la población soportó la pandemia igual. Fue lo mismo el trabajo de todo el personal de la salud, con la remuneración que sabemos que es baja, arriesgando su vida que la de otras personas. O sea, se limitaron los derechos a todas las personas por igual. ¿Qué pasa con la persona que tuvo que trabajar en la farmacia y no pudo cerrar nunca y se tuvo que exponer? Entonces, eso no hay una norma general, porque las normas generales no son justas en los casos individuales, siempre habrá casos diferentes. Lo hemos visto con este padre que no pudo ir a ver a su hija, no le permitieron cruzar una frontera y su hija murió. Estamos hablando de que en cada caso concreto va a haber resultados. Por supuesto, esto vamos a estar con sentencias hasta dentro de 5 o 6 años, ¿verdad? La Corte va a ir acomodando el camino Bueno, 202 días de cuarentena, da la sensación de que estuvimos en stand-by la 3/4 parte del año prácticamente, y lo más gracioso es que algunos dicen, bueno, de 2020 es para olvidarlo, como si fuera que el 31 de diciembre todo cambia, ¿no? O sea, como que si tuvieran la sensación esa de que todo va a cambiar el 1 de enero de 2021. Pero no, habrá que aprender a convivir con esta pandemia sin esperar alguna solución científica o mágica, si se quiere, Chino. Y lo peor de todo es qué quedará después de la pandemia. Uno ve algunas estadísticas, lo escuchaba al comienzo del programa, que hablaban de los números que se habían conocido del INDEC. Bueno, hay algunos números que dicen que 9 de cada 10 familias está endeudada. Hay números que dicen que este país es el que tiene más baja inversión de crédito que permite la reactivación, o sea, los bancos no prestan a la gente. Sí. El 18% del PBI es crediticio en la Argentina. En la región, o sea, en el resto de los países, no hablo de Europa, es el 45%. Lo que demuestra que para los bancos es mucho más negocio otras cuestiones que dedicarse a fomentar la producción. La plata no está en la calle, sino en la financiera. Exactamente. Digamos. Si vos ves ese escenario, decís, bueno, ¿qué queda para después? ¿Cómo nos reconstruimos? Porque también, como decía el analista recién, no es lo mismo al que tiene un salario, tal cual, al que pudo mantener el trabajo, a la cantidad de personas que directamente se quedan sin trabajo. Me decía el productor que sea breve, y el cierre quizás es una nota que escribí el otro día en base a una entrevista que le hacía a Carlos Fara, al sociólogo, y para mí es la síntesis. Te propongo algo. Hacemos pausa y le escuchamos a la ministra de Gobierno, Carolina Vargas Aynace, que hace un análisis sobre las medidas que tomó el COE en este tiempo, y vamos con tu reflexión, ¿te parece? Perfecto. Le escuchamos a la ministra. Nosotros en la provincia de Tucumán, más allá de estos 200 días que en Argentina estamos padeciendo esta situación de una manera mucho más concreta, en distintas provincias el virus y el ciclo del virus ha ido mutando y tiene diferentes etapas. Nosotros en la provincia justamente hoy estamos elevando nuestra curva, tenemos mayor cantidad de contagios, y de acuerdo a cómo se ha comportado este virus en otros lugares del mundo e inclusive en otros lugares de nuestro país, tal vez tengamos que afrontar un tiempo un poco más largo, y es que nosotros tenemos una altísima densidad poblacional en un espacio geográfico que es muy pequeño. Nosotros podemos observar, y se ha hablado muchísimo de cómo es el comportamiento de las personas en la calle. Nosotros tenemos los centros más urbanizados, con una gran cantidad de servicios que están todos juntos, por lo tanto, bajar la cantidad de circulación de personas se hace difícil. Pero en la provincia de Tucumán nosotros hemos podido ir administrando esta situación para poder permitir que las actividades económicas continúen desarrollándose. En la provincia de Tucumán nunca se cortó, por ejemplo, la producción, lo cual es muy importante para el desarrollo de nuestra economía. Y cuando hemos estado a nivel país en el aislamiento, hemos tenido esa situación en Tucumán al inicio, pero luego hemos ido flexibilizando actividades, en algunos casos de manera intermitente. Hemos tenido los lógicos reclamos de diversos sectores que se han visto afectados, y nosotros entendemos, y así lo vamos trabajando, que esto es un día a día.
se han ido aplicando medidas en donde, entendiendo que la única herramienta sanitaria o de prevención que tenemos es evitar la circulación, al inicio de la cuarentena se estableció que fuera de una manera estricta y luego se fue flexibilizando. El Estado puede cometer errores, como cualquiera puede cometer errores, como toda institución, por supuesto, y esto, desgraciadamente, ante lo desconocido, muchas veces es ensayo y error. Particularmente creo que la receta que se ha aplicado en la provincia hay que razonarla de otra manera. No es que mientras no hubo circulación para que estuvimos cerrados, al contrario, como estuvimos cerrados, nosotros pudimos demorar que hubiera circulación comunitaria y lo hicimos hasta el momento en que se pudo, teniendo en cuenta que no pudimos hacer un cierre total de frontera, que era imposible, teníamos que asegurar el abastecimiento. Nosotros todo ese tiempo que se pudo frenar la circulación viral comunitaria, hemos aprovechado para poner todos nuestros recursos de diferentes áreas del Estado en el sistema sanitario. Y eso es lo que permite que hoy el sistema de salud haya duplicado, si no es un poco más, su capacidad de respuesta. Lo que estamos justamente es trabajando en cómo vamos a salir de esto en la pospandemia. El gobernador de la provincia ha viajado reiteradas veces a Buenos Aires, ha firmado importantísimos convenios de obras públicas y de diferentes programas con los que la Nación no solamente nos está asistiendo ahora, sino que son los programas y las obras que a nosotros nos van a permitir en alguna medida motorizar nuestra economía. Se está poniendo mucho acento en la generación de fuentes de trabajo a través de la obra pública y se está trabajando mucho en el tema producción. El doctor Mansur está recorriendo toda la provincia como lo hace permanentemente. Estamos hablando con cada uno de los productores, emprendedores de las localidades. Estamos trabajando junto a los intendentes para agregarle valor a la producción local en cada uno de los sectores. Bueno, Rita, también hay que hacer la salvedad de que cualquier decisión del Estado, cuando la irresponsabilidad individual es absoluta, es impotente, ¿no? Cualquier decisión que tome. Chino, ¿vamos a tener que seguir esperando algún anuncio cada 15 días o hay que esperar ya, o por lo menos un plan a mediano plazo, a ver cómo se sale de esto, cómo se va a vivir con esto, justamente? Bueno, lo triste es que toda la dirigencia en el mundo ante esto determinó que tiene limitaciones y hasta podría decir que es un fracaso, digamos. Eso está demostrado no solo en Argentina ni en Tucumán, sino en el mundo, salvo honrosas excepciones que por ahí son mínimas. Yo no, y quería volver a lo que decía en el bloque anterior, antes de la nota de la ministra, para mí es tonto ser optimista, es de tonto ser optimista, porque no vemos nada. Está bien, yo sé que la gente está muy bajoneada, hay que cuidarse, seguir con las prevenciones, pero no creer una fantasía que esto va a desaparecer por arte de magia, porque no sucedió, porque van más de 200 días. Y que nada va a volver a ser como antes. Y que nada será igual. Entonces, en eso hay que trabajar, hay que mentalizarse, hay que retrotraerse, repensarlo y entender que todo está cambiando y que nosotros mismos necesitamos cambiar, porque si no la adaptación es complicada. Y que el Estado debe adaptarse. No puede ser que te pidan renta, te siga pidiendo trámites como si no estuviéramos en pandemia. Claro. Es una cuestión casi básica. Yo creo que va a ser una gran prueba en las elecciones cuando lleguen el año que viene, a ver de qué manera es todo esto que está pasando. ¿Cómo estaremos en materia sanitaria? Si cambió o no la forma de... Puede ser. Esperemos. De comportarse en un año electoral. Yo era muy optimista al principio, creía que iba a venir un mundo diferente. Hoy, como dice Carlos Fares, es de tonto ser optimista. Bueno, muchísimas gracias, no, Chino. A ustedes, chicos, un placer. Gracias por estar aquí. Un amigo de la casa, Chino Luna, si se quiere.